Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando todos los detalles y la información en relación al partido que va a estar jugando River en un par de horas nada más frente a Colón en Santa Fe por la tercera fecha de esta liga profesional. El equipo conducido por Marcelo Gallardo, que está en la búsqueda de su primer triunfo en este campeonato local. Recordemos que en los primeros dos partidos igualó 0-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela y contra Atlético Tucumán en el Estadio Monumental, y es por eso que necesita sí o sí sumar de a 3 unidades para empezar a meterse en el lote de los primeros, y además hay que tener en cuenta que tendrá 2 partidos en condición de visitante consecutivos, hoy frente a Colón y el próximo domingo contra Unión. Vamos a repasar las probables formaciones de ambos equipos. Vamos a estar hablando también de lo que le deparará el futuro de River en cuanto al mercado de pases, porque muchas novedades ha habido, sobre todo en relación al gran deseo que tiene Marcelo Gallardo para incorporar en este periodo de transferencias, y también a los dos ex-River que han vuelto de sus respectivos préstamos, y habrá que ver si el muñeco los tiene o no en cuenta para formar parte del plantel de cara a este segundo semestre del 2022. ¡Empecemos! Vamos a comenzar repasando la probable formación de River con 3 dudas de cara a lo que va a ser el 11 de esta noche en búsqueda del primer triunfo. En primera instancia, lo que hay que decir es que los únicos 2 futbolistas agregados a la habitual lista de concentrados fueron Héctor David Martínez y Nicolás de la Cruz. Ambos regresaron de sus respectivos viajes representando tanto a la selección de Paraguay por parte de Martínez y a la selección de Uruguay, donde marcó, por cierto, su primer gol con el combinado charrúa, por el lado de la Cruz. En cuanto a los lesionados, ninguno pudo recibir el alta médica en estos días luego del partido ante Atlético Tucumán y están a la espera de saber si van a poder estar a disposición para enfrentar a Unión. Nos referimos más precisamente a Matías Suárez, a Juan Fernando Quintero y a Milton Casco. Este último sería el que tiene más chances de poder regresar el próximo fin de semana, aunque ninguno de los 3 está confirmado. No viajaron a Santa Fe y es por eso que el muñeco sigue contando con un plantel bastante disminuido en relación a lo que pudiera ser el plantel de River si en su totalidad estuvieran todos los futbolistas disponibles. Está claro que también le faltan, por ejemplo, Robert Rojas, Felipe Peña y Afore, pero esos son futbolistas que se sabía que no iban a estar en el inicio del semestre. En caso de los 3 recién mencionados, lamentablemente por lesiones menos graves, todavía no pueden estar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Yendo ahora más definitivamente a lo que va a ser el 11 de River para esta noche. Franco Armani va a ser el arquero. La primera duda aparece en el lateral derecho, Emanuel Mamana o Marcelo Andrés Herrera. Recordemos que el fin de semana pasada el ex San Lorenzo estuvo en lugar del futbolista que hizo las divisiones inferiores en River, porque Mamana arrastraba una sinovitis sufrida en el partido de la primera jornada ante Defensa y Justicia. A pesar de eso, estuvo en la lista de convocados para recibir al decano el sábado pasado en el Antonio Vespucio Liberty, pero a pesar de esto el muñeco decidió preservarlo, teniendo en cuenta que casi con seguridad Mamana no iba a poder disputar 3 partidos en una semana, y es por eso que decidió poner a Marcelo Andrés Herrera, y hoy persiste la duda. Herrera, si bien no la rompió, no tuvo un mal compromiso frente a Atlético Tucumán, y se sabe que a Gallardo le gustan más los laterales con características de Herrera. Es por eso que se mantiene la duda, aunque en mi opinión seguramente Mamana vuelva a estar desde el arranque. En la dupla central aparece la otra duda. Jonathan Maidana casi con seguridad va a estar desde el arranque, y el segundo zaguero saldría entre Leandro González Pires, de buen rendimiento en las primeras 2 fechas, o Héctor David Martínez, que volvió a entrenarse con el resto de sus compañeros luego de haber representado a la selección de Paraguay. Uno cree, y teniendo en cuenta que si bien el viaje de Martínez desde Asia hasta Argentina fue bastante largo, que como solo jugó 5 minutos con la selección de Paraguay va a poder estar sin problemas desde el arranque. En el lateral izquierdo, Elías Gómez seguirá reemplazando a Milton Casco. En la mitad de la cancha, Enzo Pérez, el capitán del equipo, va a ser el mediocampista central. A su lado derecho va a estar jugando Enzo Fernández. A su costado izquierdo, la otra duda, Agustín Palavecino o Nicolás de la Cruz. En el caso del uruguayo sí estuvo en los 3 compromisos en los cuales disputó con Uruguay, 2 como titular y 1 ingresando desde el banco, y es por eso que es probable que esté en el banco de los suplentes y Palavecino siga estando desde el arranque. Veremos qué es lo que decide el muñeco, si bien es cierto que el último partido de la Cruz fue el sábado, por lo que tiene un par de días de descanso. Mientras que en la delantera no hay ninguna duda, por el costado derecho va a estar jugando Santiago Simón, por el lado izquierdo se va a estar desempeñando Ezequiel Barco, mientras que el único atacante y la referencia de área va a ser Julián Álvarez.
Vamos ahora a hablar del probable equipo de Colón de Santa Fe. Julio César Falcioni, el entrenador del equipo santafesino, mantendría una sola duda para enfrentar esta noche a Colón de Santa Fe, que tendría que ver con la defensa, quien reemplaza al futbolista que se vio expulsado en el clásico del fin de semana ante Unión en condición de local. A Colón le han tocado jugar 2 compromisos consecutivos en el Cementerio de los Elefantes y, al igual que River, todavía no ha podido ganar en el actual torneo. Igualó contra Atlético Tucumán, también como el Millonario, en la primera jornada en condición de visitante por 1-1, mientras que en la segunda fecha empató el clásico 2-2 como local. De los 3 goles que ha marcado Colón, 2 han sido desde el punto de penal, por lo que tampoco tiene un gran poderío ofensivo, más allá de que los jugadores que presenta dicen todo lo contrario, porque la realidad es que lo mejor de Colón aparece en ese tridente ofensivo muy peligroso, en el cual River tendrá que poner todos sus ojos para defender correctamente. Algo destacado es que Lucas Beltrán no va a estar entre los concentrados. Recordemos que el futbolista está atravesando un momento un tanto particular debido a que las dirigencias de River y del conjunto de Santa Fe están teniendo tironeos para saber si el atacante puede o no volver antes del 30 de junio y así formar parte de la lista de buena fe del Millonario para afrontar los octavos de final contra Vélez por la Copa Libertadores. Habrá que ver qué es lo que sucede, todavía no se han puesto de acuerdo. Seguramente haya reuniones en la previa de este compromiso, porque los dirigentes de River van a viajar a Santa Fe para ver este partido y los dirigentes de Colón van a tener que recibirlos. Falcioni no podrá utilizar al expulsado Facundo Garcés y hay 3 candidatos para ocupar su lugar: Gian Nardelli, Lucas Acevedo o Andreus Teutén. Asimismo, tampoco se descarta que Federico Lertora o Rafael Delgado pasen a la saga e ingrese, como dije, este último uruguayo en el lateral izquierdo. Habrá que ver qué es lo que decide Falcioni. Dependiendo de quién es el que entra por Garcés, ahí se determinará cuál es la posición de Delgado, porque si ingresa uno de los 2 primeros, que son centrales, tendrá que jugar Delgado como lateral por izquierda, mientras que si ingresa Teutén, lo hará moviéndose como marcador de punta por el costado zurdo, mientras que Delgado se desempeñará en la saga central. Los 11 que plantea Falcioni en este 4-3-3 que viene utilizando desde hace bastante tiempo: Leonardo Burián será el arquero, Eric Mesa se desempeñará como lateral por la derecha, Joaquín Novillo será el primer marcador central, Rafael Delgado será el acompañante de Novillo en caso de que juegue Teutén, y en caso de que jueguen Nardelli o Acevedo, Delgado se moverá, como dije, al lateral izquierdo y justamente uno de estos 2 compartirá la saga con Novillo. En la mitad de la cancha todo está más resuelto. Los 3 futbolistas que seguirán libres de Colón de Santa Fe: Federico Lertora, el mediocampista central, y a sus costados los internos, de un lado Rodrigo Aliendro y del otro Cristian Bernardi. Recordemos que si Colón avanza y elimina a Talleres en los octavos de final de la Libertadores y River hace lo propio con Vélez en la misma fase de la competición, se verán las caras en los cuartos de final y Colón ya no va a contar con ninguno de estos 3 futbolistas que van a integrar el mediocampo de esta noche y que consiguieron aquella Copa Liga Profesional, lo que es hasta el momento el único título a nivel oficial de Colón de Santa Fe. Y como dije, el mayor poderío de Colón está en la ofensiva. De un lado va a estar el Pulga Rodríguez, uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Del otro, Facundo Farías, la joya que River y Boca quisieron en el último mercado de pases y que las fuentes oficiales dicen que habría sido vendido a un grupo inversor inglés a cambio de $12 millones. Y el único punta y referencia de área será Ramón Wanchope Ávila. Y vamos a hablar de un futbolista que no mencioné antes en los ausentes cuando dije la formación de River, que tiene que ver con Paulo Díaz. ¿Cuándo llega el chileno? Porque el muñeco lo está esperando. Para el entrenador del más grande es el mejor defensor central que tiene en el plantel y no ha podido estar a disposición en ninguno de los primeros 2 partidos. No va a estar esta noche para enfrentar a Colón y tampoco va a estar a disposición para recibir a Unión el próximo domingo. Esto quiere decir que recién va a estar para recibir a Lanús por la 5ª fecha del torneo el domingo 26 de julio, un par de días antes de enfrentar a Vélez. Díaz llegaría con un solo compromiso oficial en este semestre antes de afrontar la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que recordemos será el miércoles 29 de junio en el Estadio José María Amalfitani. En cuanto a lo que fue su participación en esta gira con la selección chilena, el defensor del Millonario fue capitán y disputó los 90 minutos en el empate de La Roja frente a Ghana por el tercer puesto de la Copa Quirín, que luego terminó con derrota para los chilenos desde los penales. Chile no consiguió los resultados que esperaba en esta fecha FIFA. Luego del golpazo que significó haberse quedado afuera del Mundial de Qatar 2022, que se va a estar disputando entre noviembre y diciembre de este año, La Roja contrató al argentino Eduardo Berizzo como nuevo entrenador tras la salida del uruguayo Martín Lazarte, con el objetivo de enderezar el rumbo y comenzar un nuevo proceso prácticamente de cero.
algo que seguramente le va a costar al ver cómo le fue en los 3 amistosos que disputó en los últimos días y en esta fecha FIFA. El combinado nacional chileno enfrentó ayer por la mañana, a la noche, en Asia, a Ghana en territorio japonés por el tercer puesto de la Copa Kirin y no pudo quedarse con la victoria. Empató 0-0 y perdió 3-1 en los penales. Paulo Díaz fue titular y capitán durante los 90 minutos y culminó la participación con su selección, por lo que en River esperan que pueda sumarse al plantel entre este jueves y viernes para posteriormente ser evaluado finalmente de cara al duelo con Unión por la cuarta fecha de la Liga Provisional. Aunque como dije hace unos minutos es prácticamente imposible que pueda estar a disposición frente al Tatengue el próximo fin de semana. De los convocados que hubo del Millonario en esta última fecha FIFA, recordemos que fueron 5, Julián Álvarez y Franco Armani por Argentina, Nicolás de la Cruz por parte de Uruguay, Héctor David Martínez por el lado de Paraguay y Paulo Díaz por Chile. El chileno fue justamente el que más minutos jugó y más tiempo estuvo dentro del campo de juego. Tuvo un desgaste que el resto ni siquiera se acercó. Fue titular y jugó la totalidad de los minutos en los 3 partidos de Chile, en los cuales el conjunto chileno no pudo ni marcar un gol, no pudo ganar ninguno de los partidos, y es por eso que en general no fue bueno el paso de Díaz en esta fecha FIFA. Recordemos que perdió ante Corea del Sur por 2-0 en un amistoso, después cayó ante Túnez por las semifinales de la Copa Kirin también por 2-0 y el partido recientemente mencionado empató 0-0 ante Ghana para posteriormente caer por penales. Además hay que tener en cuenta que los encuentros, como dije, no se jugaron cerca, sino que todos tuvieron lugar en Asia y por ende implicó varias horas de viaje para la delegación chilena. Es por esta razón que Paulo Díaz no estaría a disposición para enfrentar a Unión el próximo domingo, porque si bien podría regresar el jueves y tendría prácticamente 72 horas de recuperación, la realidad es que tendría en primera instancia que acomodar su horario personal y esto le demandaría un poco más tiempo, por lo que es prácticamente imposible que pueda estar este fin de semana y recién, como dije, lo esperarían para la quinta fecha cuando River reciba a Lanús. Y vamos ahora a meternos de lleno en el mercado de pases y vamos a referirnos al máximo anhelo que tiene todo River en este receso y vamos justamente a hablar de cómo siguen las chances concretas de que Luis Suárez pueda finalmente ponerse la camiseta del Millonario en el transcurso de las próximas semanas. Después de que haya habido muchas declaraciones de todas las partes, el único que no se ha pronunciado oficialmente en este último tiempo ha sido el propio futbolista, porque muchos ex compañeros suyos en la selección, como por ejemplo Sebastián Washington Abreu y Diego Lugano, mencionaron que en este momento a Suárez, si es que quiere llegar lo mejor posible al Mundial de Qatar, no le conviene venir a River, sino que le conviene jugar en un equipo europeo a pesar de que este sea de segunda línea. Hace exactamente 10 días se conocía públicamente la información de que River estaba interesado en contratar a Luis Suárez. El primer contacto, claro está, se dio aproximadamente 7 días antes de que se conociera la noticia en los medios. Que en todo este tiempo un delantero de ese calibre a nivel mundial todavía no haya declinado la propuesta que le llegó desde la institución de Núñez en la voz, primero de Enzo Francescoli, el manager de River, y segundo de Marcelo Gallardo, que es el director técnico, ya es una noticia positiva. Más allá del abanico de sondeos que recibió hasta ahora, que incluye al Atalanta, Fiorentina y Lazio de Italia, a la Real Sociedad de España, clubes de Holanda, Alemania y Turquía, la pretensión en base del delantero es ir a un equipo importante de alguna de las ligas más relevantes del fútbol europeo. Y en ese sentido, la Gazzetta dello Sport, medio italiano, informó en su portada que Suárez estaría bajo la mira de la Juventus. Hay que ver exactamente cómo es que siguen estas negociaciones. Lo que hay que recordar es que Suárez no tiene representante, por lo que cada comunicación se hace directamente con el futbolista, y esto es un punto a favor de River, porque en sí la Juventus todavía no se ha comunicado oficialmente con el uruguayo, por lo menos hasta hoy martes por la noche que estoy haciendo este video, y esto es algo positivo para el Millonario. Si bien es cierto que Suárez no tiene el mismo apuro que River, porque la realidad es que el Millonario tiene que tener un delantero sí o sí de una jerarquía muy grande después del 7 de julio, que es cuando se le va a ir Julián Álvarez, y Suárez puede esperar quizás un par de semanas más para decidir en qué equipo va a jugar. Si no llega ninguna oferta de ningún equipo importante en estos días, Suárez empezaría por lo menos a inclinar la balanza para ver si puede venir a jugar a Sudamérica con la camiseta de River. ¿Cuáles son los pros que anotó el futbolista en su lista bajo el nombre de River? Además de la convicción de que peleará cosas importantes en el plano local y sudamericano, por lo menos si es que River continúa en la Copa Libertadores y elimina a Vélez, porque si esto no sucede, prácticamente la llegada de Suárez de River hay que darla descartada, porque de nada serviría traer un futbolista de ese renombre si es que River no disputa la máxima competición de Sudamérica a nivel clubes. En caso, obviamente, de que el Millonario elimine al Fortín en la próxima fase de la Libertadores, ahí sí River podría contratar a Suárez y tenerlo para los 5 partidos definitorios y así lograr el título.
un vínculo de 6 meses, que es lo que le podría llegar a ofrecer River, no sería lógico con los contratos que normalmente se firman en el fútbol europeo, sobre todo porque Suárez aún debe ponerse a punto tras el tratamiento con células madres intraóseo que se hizo en su rodilla. Esperarlo no sería un problema para River si eso implicaría anotarlo en la lista de buena fe de la Copa Libertadores de cara a unos eventuales cuartos de final, siempre y cuando, como dije, el equipo pasara a Vélez. Esto quiere decir que River está esperando a Suárez y más allá, por ejemplo, de que ocupe cupo de extranjero, van a guardarle ese lugar hasta que el propio uruguayo decida en qué equipo va a jugar hasta el Mundial de Qatar, que, como dije, se estará disputando entre noviembre y diciembre de este 2022. Y vamos ahora a hablar de una noticia que no tiene que ver puntualmente con el mercado de pases de River, porque no es un futbolista que hoy por hoy esté llegando o yéndose del Millonario, pero sí es un jugador que hizo las divisiones inferiores en el más grande, estamos hablando de Giovanni Simeone, y su venta definitiva en el fútbol europeo le va a dejar un importante dinero a las arcas del Millonario, y esto es positivo teniendo en cuenta que seguramente el más grande tenga que usar cierto dinero, ya sea para incorporar futbolistas o para realizar onerosos contratos y así ofrecerle a estos jugadores de jerarquía que quiere incorporar para que finalmente puedan ponerse la banda. Vamos a la noticia en concreto. Al más grande le corresponde una importante suma en dólares por mecanismo de solidaridad al haber formado al delantero durante un determinado periodo. Gio Simeone es uno de los ex-River que mejor presente atraviesa hoy por hoy en el fútbol europeo. Tras su paso por el Cagliari de Italia, el atacante firmó a préstamo con el Hellas Verona, también del mismo país, hace una temporada y quizás sin pensarlo encontró su lugar en el mundo. En el equipo italiano no paró de hacer goles, jugó todos los encuentros salvo uno por lesión y en la Serie A finalizó como el máximo goleador del torneo con 17 festejos en 37 partidos, solamente por detrás de Lautaro Martínez, de Dusan Vlahovic y de Ciro Immobile. Semejantes actuaciones convencieron a la directiva de que debían comprarlo y eso fue lo que terminaron de hacer hace apenas un par de días con su anterior equipo, y es por eso que de ese dinero River recibirá, como dije, una importante suma en la moneda norteamericana que le permitirá mejorar un poco en lo que tiene que ver con la economía del club. El Hellas Verona decidió ejecutar la opción de compra para adquirir el 100% de su pase que figuraba en el préstamo y Gio firmó un nuevo contrato por 4 años, es decir, hasta el 30 de junio del 2026, con el conjunto que terminó noveno en la última temporada, hizo una bastante buena campaña y buscará en esta próxima temporada, la 2022-2023, buscar por fin pelear el ingreso a las copas internacionales a partir de que inicie la nueva competencia en julio de este 2022. Hablando más puntualmente de dinero, ¿cuánto les corresponde a River? Según informes de Italia, el pase de Simeone se hará en alrededor de 10,5 millones de euros, por lo que al equipo de Núñez le tocará un porcentaje por mecanismo de solidaridad, considera el reparto de un 5% del total de la suma del pase del club o de los clubes que formaron al futbolista a partir desde los 12 y hasta los 21 años. El hijo del Cholo Simeone estuvo en River entre los años 2008 y 2015 y su venta dejará alrededor de 360.000 euros en la tesorería, que seguramente serán muy bien recibidos, es decir, alrededor de $500.000, medio millón de la moneda americana, lo cual es un dinero muy importante a la hora de negociar por los futbolistas que hoy por hoy River está intentando incorporar. Con el objetivo de pelear por un lugar en la lista mundialista de Qatar, aunque sabe que es muy complicado, Simeone sabe que tiene que seguir haciendo goles y por eso podría dar el salto en este mismo mercado de pases después de que el Hellas Verona lo haya comprado. El equipo italiano puede ser que lo haya adquirido para revenderlo. El West Ham de Inglaterra y el Arsenal, también del mismo país, son dos equipos que lo tienen en la mira y que podrían ofertar por él en los próximos días. En caso de volver a ser transferido, River volvería a recibir un 5% de una futura venta. Y como dije al principio, vamos ahora a hablar de los dos futbolistas de River que lamentablemente no hicieron pie cuando se fueron a préstamo para sumar minutos y deben volver al club ahora en este mercado de pases, y veremos si son o no tenidos en cuenta por Marcelo Gallardo. El primero de ellos, más conocido sobre todo por todos los hinchas y bastante querido y con un futuro enorme en la institución de Núñez, es Tomás Lecanda, que ha regresado al Millonario. Al no tener muchos minutos, el defensor interrumpió su préstamo con Barraca Central, dirigido por Alfredo Berti, y regresa a River en principio. ¿Por qué digo en principio? Porque habrá que ver cuál es la evaluación del muñeco, pero en principio estaría a la espera de nuevas ofertas. En el inicio de este 2022, Gallardo dejó salir a varios jugadores a préstamo para que puedan sumar minutos y experiencia en otros equipos, preferentemente de primera división. Uno de los que se fue en busca de mayor rodaje fue Tomás Lecanda, defensor central que debutó en aquel 2-1 histórico ante Independiente de Santa Fe con Enzo Pérez de arquero y sin jugadores en el banco de suplentes, pero que luego no pudo hacerse un lugar ante la gran cantidad de defensores centrales
Y obviamente ante la llegada de dos en el último mercado de pases. Hoy por hoy River tiene 6 zagueros. Sin posibilidades en el plantel profesional, el oriundo de Martínez firmó con Barraca Central, que ascendió a la máxima categoría el último año junto a Tigre después de haberle ganado la final del segundo reducido a Quilmes por penales. Había arrancado como titular en el primer semestre en la Copa Liga Profesional bajo el mando de Rodolfo de Paoli, el entrenador que ascendió al equipo de Barracas, pero los pésimos resultados desembocaron con la salida del entrenador y la llegada del actual DT, que es Alfredo Berti. Ya con el reciente director técnico, Lecanda perdió muchísimo terreno y no volvió a sumar minutos. Desde la fecha 6 a la 14 de la Copa Liga Profesional, que se disputó en el primer semestre, solamente jugó 34 minutos como lateral derecho en la categórica derrota por 6-1 ante Estudiantes en La Plata. En el resto de los partidos fue suplente y en 2 de ellos ni siquiera fue convocado. No ingresó en ninguno, lo mismo que le ocurrió en la primera jornada de esta liga profesional antes de que decidiera rescindir su vínculo. Barracas empató en la primera fecha con Central Córdoba en condición de local y Lecanda vio las acciones desde afuera. Por este motivo, rescindió su contrato con el conjunto guapo con solo 5 partidos jugados y regresó a River, como dije, en principio a la espera de nuevas ofertas. Con contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 por 3 años y medio más, el objetivo del defensor en principio sería volver a salir a préstamo, pero a un club que le pueda dar más minutos dentro del campo de juego y como titular. Fue ofrecido a algunos equipos de primera división, pero hasta el momento no tiene ninguna negociación encaminada, por lo que regresó a Núñez y comenzó a entrenarse. Los directivos del River estaban al tanto de los deseos de Lecanda y se pusieron al frente de la negociación para rescindir su contrato con Barracas. En un principio, Talleres de Córdoba, Atlético de Tucumán y Platense habían mostrado interés para incorporar al zaguero a préstamo, pero todavía ninguna de las charlas se ha vuelto tan concreta y formal. Como dije, con contrato por 3 años y medio más, Lecanda sigue en principio sin estar en los planes de Gallardo, por lo menos en el corto plazo. Si hubiera sumado minutos en Barracas, lo más lógico sería que a fin de año volviera al más grande con muchísimo más competencia encima, y esto podría hacer que se sume definitivamente al plantel. El objetivo es que el juvenil siga sumando rodaje en primera a préstamo en otro club. Las condiciones de la nueva cesión serían parecidas al acuerdo que había con Barracas, sin cargo por 1 año, es decir, hasta el 30 de junio del 2023 y sin opción de compra. Y otro de los juveniles de River que se había ido a préstamo y que lamentablemente no hizo pie en el conjunto en el cual estuvo cedido y tuvo que regresar a Núñez hace un par de días y se sumó al plantel de Marcelo Gallardo, tampoco sería tenido en cuenta y tendría que volver a buscarse un club para irse a préstamo, es Daniel Lucero. A este lo conocen quizás mucho menos. Los que siguieron el campeonato de reserva durante todo el 2021 sí lo van a tener visto, pero en cambio si no, casi con seguridad no sepan exactamente quién es, por lo que ahora voy a estar contándoles todos los detalles. Debutó contra Boca, no tuvo lugar y se fue a préstamo a Ecuador, más precisamente al Macará de ese país. El delantero de 20 años rescindió su contrato a préstamo y regresará al club de Núñez. ¿Lo tendrá en cuenta el muñeco? El Mundo Ríos hoy por hoy sigue movilizado por la búsqueda de delanteros para reforzar el plantel profesional. La cuenta regresiva para la partida de Julián Álvarez al fútbol inglés, más precisamente al Manchester City, está cada vez más cerca de marcar el final y sus posibles reemplazantes todavía no asoman, por lo menos con tanta efusividad. En algunos casos toca esperar la resolución de algunas ligas, como es el caso de Miguel Ángel Borja, que todavía no terminó su participación en el campeonato colombiano con Junior de Barranquilla, mientras que en otros hay decisiones de índole personal que ameritan un tiempo más, como es el caso de Luis Suárez. En medio de este contexto hay un atacante que hoy por hoy pertenece a River, que había salido a préstamo a un club de Sudamérica y ya regresó al club. Se trata de, como dije, Daniel Lucero. Rescindió su contrato con el Deportivo Macará de Ecuador y pegó su vuelta al millonario. El Queco, como lo apodan sus compañeros, jugó solamente 3 partidos en el conjunto ecuatoriano y completó apenas 85 minutos. Ingresó en esos 3 partidos y nunca estuvo desde el arranque. El atacante de 20 años disputó hasta aquí 28 cotejos oficiales en la reserva de River y anotó 8 goles correspondientes a la Copa Liga Profesional del año pasado. Había debutado, recordemos, en la Bombonera, en aquel encuentro que quedó marcado. Si bien River, es cierto, quedó eliminado en los cuartos de final de aquella competencia, Gallardo tuvo que contar con muchos juveniles, sobre todo en el banco de suplentes, por el brote de COVID que había azotado al plantel un día antes, y uno de los convocados para disputar ese partido fue justamente el delantero Daniel Lucero, que pudo hacer su
debut en la máxima categoría de River. El atacante ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Agustín Fontana y jugó así en el que hasta ahora es su único partido oficial con el primer equipo del más grande. En este momento la principal opción es irse a préstamo a otro equipo, preferentemente del fútbol argentino, pero al igual que Lecanda, hay que elegir bien a qué equipo se van a ir porque el principal objetivo es que logren ganar minutos, que suceda algo parecido a lo que sucedió con Héctor David Martínez y Enzo Fernández en Defensa y Justicia, o lo que sucedió en el último año con Lucas Beltrán en Colón de Santa Fe. Si bien es cierto que ahora hay un conflicto por la vuelta del delantero del equipo santafesino, la realidad es que le sirvió muchísimo en cuanto a lo futbolístico porque tuvo la competitividad y regularidad que no iba a tener River. En el caso de Daniel Lucero seguramente haya interesado sacar el fútbol argentino porque los equipos todavía se están armando y muchos de ellos esperan contar con algunos nuevos atacantes como para terminar de conformar el plantel. En los próximos días deberá definir su futuro, pero en principio por ahora estaría lejos de River. Para hacer un breve resumen de lo que fue este video y sobre todo hablando más que nada de lo que va a ser el partido de esta noche, encuentro ya clave para River, si bien es cierto que queda muchísimo en la liga profesional. Cuando se termine el partido de esta noche ante Colón de Santa Fe todavía quedarán 25 cotejos. Me parece que la idea del muñeco era sumar bastantes puntos en los primeros 5 partidos, teniendo en cuenta que después empieza la doble competencia en la que incluirá la participación en la liga profesional y en principio por lo menos los octavos de final de la Copa Libertadores. Hasta el momento el Millonario solamente sumó 2 de 6 puntos, teniendo un rival a priori bastante sencillo como lo era Atlético Tucumán en el Monumental. Ahora deberá visitar a Colón el próximo domingo Unión, 2 rivales bastante complicados, pero veremos en definitiva qué es lo que sucede. El equipo que pone Gallardo es lo mejor que tiene a disposición, así que veremos qué pasa. Y en cuanto al mercado de pases, lo de Luis Suárez todavía falta para que se defina. Aproximadamente dentro de un mes más o menos el uruguayo estaría tomando la decisión. River casi con seguridad lo va a esperar hasta ese momento, y después con respecto al resto de los delanteros, seguramente en el transcurso de la próxima semana empieza a haber novedades más concretas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.